Buenos días a todos y a todas, miembros de la corporación, a los funcionarios y las funcionarias que nos asisten en este pleno y los vecinos y vecinas y medios de comunicación que nos acompañáis, más los que nos están viendo por Internet. Vamos a empezar el primer pleno ordinario de la legislatura, que es el pleno de septiembre. Como ustedes saben, los últimos jueves de mes celebraremos los plenos ordinarios de la ciudad y es a los que estamos convocados, independientemente de que pueda haber otros plenos extraordinarios para aprobar algún asunto. La Junta de Portavoces va a seguir por desgracia, va a continuar con una iniciativa que ya hizo el Grupo Popular en la anterior legislatura y que asumió el Pleno de la Corporación, y es que antes de iniciar el Pleno leeremos los nombres de las mujeres asesinadas por la violencia machista que ha habido desde el anterior pleno a este. Por desgracia, como no ha habido plenos en agosto, pues la lista es grande, así que la voy a leer y luego tendremos un minuto de silencio por ellas y por sus familias. Mónica Asenova, de 28 años, en Sala de los Infantes, Burgos. María Asunción Pérez Ibarra, de 47 años, en Elche. Elena Peinado Gil, de 47 años, en Cortes de la Frontera. María del Carmen Vázquez, de 47 años, en Vilalba, Lugo. Rita Llané, de 57 años, en Calpe. Eva, de 47 años, en Terrassa. Maruchi Rodríguez, de 52 años, en Escalante. María Josefa Santos, de 55 años, en Villagonzalo de Pedernales, Burgos. Rita Nicol, de 21 años, en Hospitalet de Llobregat. María Pilar Cardeñoso, de 48 años, en Madrid. Dolores López, de 74 años, en Jaén. Sandra Boquete, de 39 años, en Valga. La hermana de esta mujer, Alba, de 27 años, y su madre, María Elena, de 59. Adalí Villagra, de 31 años, en Ciudad Lineal, Madrid. Y Verónica Hoffman, de 59 años, en Seselines, Mallorca. Por todas estas mujeres y sus familias, guardamos un minuto de silencio. Bien, muchísimas gracias. Después de leer esta horrorosa lista, una alegría. Tengo que justificar a nuestro concejal del Partido Popular, a Francisco José Gallardo, que no puede asistir a este pleno porque ha sido esta noche papá de Daniela, así que darle la bienvenida a él y a su mujer y una nueva ripense que tenemos en este mundo. Así que enhorabuena, Fran, y queda, por supuesto, disculpado. La siguiente es, empezamos con la parte resolutiva del pleno, es la toma de razón de la condición legal de concejal no adscrito de don Antonio Sanz González. Lee la propuesta de resolución la señora secretaria. Doña Silvia, por favor. Con fecha 20 de septiembre de 2019 tiene entrada en el Registro General del Ayuntamiento escrito de don Antonio Sanz González, por el que solicita el pase a la condición de concejal no adscrito por aplicación del artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local por abandono de la formación política por la que presentó candidatura, Vox. Considerando el artículo 32.2 de la Ley 2/2003 de 11 de marzo de la Comunidad de Madrid y el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local,
que señala que a efectos de su actuación corporativa los miembros de las corporaciones locales se constituyen en grupos municipales políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. En su virtud, el Pleno, sin debate y votación, toma razón de la condición de concejal no adscrito de don Antonio Sanz González, desplegando plenos efectos el régimen jurídico aplicable a los concejales no adscritos de conformidad con la legislación vigente y los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional. Segundo, se faculta al alcalde presidente para la ejecución del presente acuerdo. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Como también esta situación ha venido posteriormente a la Junta de Portavoces, regularemos en adelante un poco la organización del tanto el grupo mixto como los concejales no adscritos, advirtiendo que ya desde este pleno el concejal no adscrito puede intervenir cuando quiera en los diferentes turnos, siendo los concejales no adscritos los primeros en la intervención con el tiempo tasado, posteriormente el grupo mixto y luego por orden de constitución de los grupos. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es una declaración institucional del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid para la adaptación visual de los espacios públicos municipales y señalización de los pasos de peatones a través de pictogramas para las personas con trastornos del espectro autista, una iniciativa que traía el Grupo Popular y que ha sido asumida por todos los grupos de la corporación, lo que agradezco, y lee esta propuesta ya de declaración institucional la portavoz del grupo, doña Janet, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. El trastorno del espectro del autismo, TEA, es de origen neurobiológico. Afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. En los últimos 40 años, la prevalencia de los trastornos del espectro del autismo se ha incrementado significativamente, situándose en la actualidad en un caso por cada 100 nacimientos, lo que cifraría en más de 450.000 el número de personas con TEA en España. Las personas con TEA no presentan ningún rasgo físico que les distinga. Esta naturaleza invisible dificulta la comprensión de los esfuerzos con los que las personas con TEA afrontan los retos del entorno. El escaso conocimiento acumulado por la sociedad en general y de los organismos competentes en la definición de las políticas sociales en relación a las personas con TEA ha consolidado las barreras y prejuicios establecidos, que limitan su autonomía y participación en la sociedad. Teniendo en cuenta que los trastornos del espectro autista afectan de manera fundamental a la esencia social de la persona y que por esta razón entraña un desafío especial a la hora de participar en la sociedad, es una obligación de todos reconocer que las personas con TEA pueden y deben ejercer y defender sus derechos de manera activa, proporcionándose para ello los mecanismos, recursos y apoyos necesarios que favorezcan su acceso y participación social y fomenten su autodeterminación. Es una prioridad acometer actuaciones urgentes e impostergables por parte de los poderes públicos y responsables políticos, a fin de facilitar el desarrollo de la vida de las personas con TEA de la forma más normalizada posible, promoviendo la inclusión en el ámbito laboral, educativo y social. La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedad. Hoy en día, gracias a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, SAC, existe una forma de expresión distinta al lenguaje hablado, que tiene como objetivo aumentar, con los aumentativos, y o compensar, con los alternativos, las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. Entre las causas que pueden hacer necesario el uso de un SAC encontramos la parálisis cerebral, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, TEA, las enfermedades neurológicas tales como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple o el Parkinson, las distrofias musculares, los traumatismos cráneoencefálicos, las afasias o las pluridiscapacidades de tipologías diversas, entre muchas otras. Los pictogramas son un sistema aumentativo y alternativo de comunicación que ayudan a personas con TEA a una mayor comprensión del entorno. En la pasada legislatura, en el mes de julio del año 2016, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid una declaración institucional en la que se acordó la adaptación visual de los espacios municipales, con la activa participación de la Asociación Surestea, que trabaja por la inclusión y defensa de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Ya existen antecedentes del desarrollo de este proyecto en los centros de salud de Rivas Vacia Madrid, que próximamente estarán adaptados. En el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey también se han adaptado los polideportivos Virgen del Carmen y Príncipe Felipe, la Biblioteca Pablo Neruda, el Centro Integrado de la Poveda, el Centro Cultural Pilar Miró, el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia,
el Auditorio Montserrat Caballé y los centros de salud Camino del Molino y Felicidad. También el Ayuntamiento de Mejorada del Campo está llevando a cabo la adaptación con pictogramas de los pasos de peatones cercanos a los colegios de la localidad. Consideramos prioritario que nuestro municipio sea un modelo de ciudad inclusiva, poniendo en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad, a fin de que los espacios públicos municipales proporcionen la información necesaria para las personas con autismo del municipio. Por todo cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid acuerda: 1. Llevar a cabo la adaptación visual de todos los espacios públicos municipales, polideportivos, piscinas, bibliotecas, etcétera, a fin de contribuir activamente a que las personas con trastorno del espectro autista puedan interpretar mejor el entorno que les rodea. 2. Realizar la adaptación con pictogramas de los pasos de peatones cercanos a los colegios de la localidad, especialmente de los centros de educación infantil y primaria e institutos preferentes para alumnado con TEA. 3. Elaborar campañas de sensibilización sobre los trastornos del espectro autista, especialmente en los centros escolares, para facilitar la inclusión social de estas personas y fomentar el respeto a la diversidad desde edades tempranas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora portavoz. Vamos a pasar a otra declaración institucional del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para mejorar las condiciones de la policía local y cumplir la Ley 1/2018, 22 de febrero, de coordinación de policías locales, una iniciativa que traía también, en este caso, el Grupo de Ciudadanos, y que a través de las aportaciones que han hecho otros grupos, pues ha conseguido ser una declaración institucional, algo que también agradezco al Grupo de Ciudadanos y al resto de grupos que han hecho aportaciones. Lee la propuesta su portavoz, don Bernardo, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. La Policía Local de Rivas es un servicio de este ayuntamiento altamente valorado por los ripenses. Desde esta corporación creemos que ha llegado el momento de cuidar al ente y a los trabajadores que lo forman. Ellos hacen un trabajo fundamental para el ciudadano, de cercanía, de cuidado, velan por nuestra seguridad a diario, 24 horas al día, 365 días al año, haciendo de Rivas una ciudad en la que poder construir un proyecto de familia. Desde el año 2010 no se han incorporado nuevos agentes mediante oferta de empleo público, lo que supone que la plantilla no se renueve y sea cada vez más mayor, no adaptándose así al incremento poblacional que ha sufrido el municipio en la última década. Esta situación, a medio plazo, puede suponer un problema. Por ello, debemos prevenir antes de que lo sea. No podemos permitir que la media de edad de nuestros policías se siga elevando, porque esto puede provocar que dentro de unos años se produzcan jubilaciones masivas. Además, a corto plazo está suponiendo problemas de inseguridad para el municipio, como demuestra la última encuesta realizada por el Ayuntamiento, en el que la seguridad ciudadana ocupa la cuarta posición dentro de las preocupaciones de los ripenses. Por otra parte, hace 2 años que se suspendió la unidad canina. Queremos que se recupere este servicio, dotándolo de recursos para que pueda funcionar correctamente. Entendemos que, en un municipio con las características de Rivas, con la existencia de puntos calientes y con el objetivo de prevenir el consumo de drogas entre los más jóvenes, es importante que exista esta unidad, complementada con acciones dedicadas a la protección de la infancia y la juventud. Es importante también recordar el valor añadido que supone la presencia de la unidad canina en términos educativos. Esta entidad realiza labores educativas en los distintos centros del municipio, siendo un elemento importante en la prevención de consumo de sustancias estupefacientes por parte de las poblaciones de riesgo. En esta labor también juega un papel muy importante los agentes enlace. Además, con la llegada de la crisis en 2011, entre los recortes que llevó a cabo el Gobierno de la Nación, se estableció en la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su disposición adicional 71, que la jornada general de trabajo del personal del sector público no podía ser inferior a 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo general. En el año 2018 llegó la recuperación económica y con ella la vuelta a las 35 horas del personal del sector público, mediante la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. En su disposición derogatoria cuarta, deroga la disposición adicional 71 antes referida sobre la jornada general de trabajo en el sector público.
Esto quiere decir que los empleados públicos podrían recuperar esta jornada laboral si así lo acordaban con las administraciones públicas en las que trabajan, y siempre que éstas estén saneadas, es decir, cuando el ejercicio presupuestario anterior hubiera cumplido los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto. En el Ayuntamiento de Rivas, Vacia Madrid, se da la paradoja de que todos los funcionarios han recuperado su jornada laboral, excepto un colectivo en concreto, la plantilla de policía local. Esta diferencia entre trabajadores que prestan sus servicios en la misma administración, entendemos que se debe corregir. Por último, con fecha de 12 de marzo del 2018, se publicó en el BOCAN, la Ley 1/2018 de 22 de febrero de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, que se encuentran bajo el amparo competencial del artículo 48.1.22 de la Constitución Española, artículo 26.1.28 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En esta se recogen las normas básicas de regulación de las funciones del Cuerpo de Policía Local en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las competencias que les atribuyen la ley orgánica citada y la legislación de régimen local, así como los principios, políticas e instrumentos de la seguridad pública autonómica, en el marco de la legislación vigente. En su ámbito de aplicación se incluye, entre otros, todos los cuerpos de policía local constituidos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y, por tanto, el cuerpo de la policía local de nuestra ciudad, por lo que todas las actuaciones y políticas en materias de seguridad que se lleven a cabo en Rivas Vacia Madrid se deben ajustar escrupulosamente a esta ley. Esta ley ha introducido grandes modificaciones en las características profesionales, en las categorías profesionales dentro de los cuerpos de policía local. Se modifican las anteriores y se transforman en subgrupos profesionales cuyo sueldo viene determinado a través de los presupuestos generales del Estado, según el artículo 23 del EBEP. Por lo tanto, el cambio de estas categorías puede tener incidencia presupuestaria. En concreto, el artículo 33 de esta ley indica que los cuerpos de policía local se estructurarán en las siguientes escalas y categorías. Bueno, viene definido en esta, no lo leo. Asimismo, la disposición adicional quinta establece las equivalencias entre las categorías anteriores y las actualizadas por la nueva ley. Por lo tanto, algunas cambian de grupo o subgrupo y se engloban dentro del rango salarial. Además, hay que tener en cuenta que la disposición transitoria primera indica los requisitos para cambiar de categoría. Los miembros que ocupen plazas de su categoría y tengan la titulación requerida se integrarán directamente en las nuevas categorías, mientras que los profesionales que no las tengan permanecerán en la misma categoría anterior en situación a extinguir, pero a todos los efectos ostentarán las categorías actualizadas, con igual orden jerárquico y las mismas funciones operativas. Esto afecta, por tanto, a todos los policías. Por ejemplo, todos los policías suben a la categoría a efectos económicos pasando de C2 a un C1, independientemente si tienen o no la titulación requerida. Cabe recordar que la ley obliga a los responsables de los cuerpos de policía local a adaptar las categorías y aplicar los nuevos parámetros retributivos que les corresponde. No podemos olvidar que esta actualización se hace en base a retribuir, por tanto económicamente como profesionalmente, en base a las atribuciones y responsabilidades propias del desempeño del cargo. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid ha modificado exclusivamente la categoría de la plantilla, sin llevar a cabo la modificación necesaria en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Por todo lo expuesto, la Corporación del Ayuntamiento de Rivas acuerda, primero, elaborar un plan estratégico a 2 legislaturas consensuado con las diferentes secciones sindicales del Ayuntamiento para adecuar la plantilla del Cuerpo de Policía Local de Rivas Vacia Madrid al ratio de agentes por habitantes, que recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias mediante oferta pública y a la reposición de los agentes que cesen en el servicio por jubilación. Segundo,
realizará un estudio para restituir la unidad canina dotándola de los recursos necesarios para poder servir a los intereses de los ripenses. Los resultados de dicho estudio serán presentados a los grupos municipales de esta corporación para debate. Además, se restablecerá las actividades educopreventivas de los agentes enlaces en los centros escolares públicos. Tercero, modificará la relación de puestos de trabajo de la Policía Local de Rivas, adaptándolo la denominación de las plazas y los grupos profesionales del cuerpo de la Policía Local de Rivas-Vaciamadrid, tal y como establece la Ley 1/2018 de 22 de febrero de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Cuarto, restituirá la jornada laboral de la plantilla de la Policía Local a las 35 horas semanales que venían realizando antes de la aprobación de la Ley 2/2012 de 29 de junio. Quinto, incluirá en los presupuestos municipales la dotación crediticia suficiente para la ejecución de los distintos puntos de esta declaración institucional o las modificaciones de crédito necesarias. Muy bien, muchas gracias, señor portavoz. Pues esta es la propuesta de declaración institucional que aprueba este Pleno. Pasamos al punto cuarto, que es la aprobación de actas de las sesiones celebradas el 15 de junio y la extraordinaria del 4 de julio. Quedamos por aprobadas. Y el punto quinto, que es la aprobación... Perdón, señor alcalde. Sí. Queremos... Sí. Nosotros no hemos visto las actas o no se nos han enviado las actas y, por tanto, hoy vamos a votar en contra. Señora secretaria. Creo que las actas están colgadas, pero en cualquier caso son actas de acuerdos. Son actas de acuerdo, sí. Vamos, que si hay Creo alguna que observación... están colgadas y si no, miraré a ver qué ha pasado, pero creo que están colgadas en la intranet municipal. Y en la web del ayuntamiento, ¿no? Bien, bueno, pues las aprobamos, si les parece, con los 5 votos en contra y este es el primer pleno. También, como les digo, las actas son públicas y están a disposición de los propios ciudadanos, como para no estar lo de los corporativos. En todo caso, hacemos esa observación. Pasamos, ¿alguna observación más respecto a las actas? Bien, pues pasamos a la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales. La señora secretaria nos lee la propuesta. El artículo 106 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que la potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Vista la memoria del concejal delegado de Hacienda, los informes del jefe de Departamento de Inspección Tributaria, del tesorero municipal, del jefe de Departamento de Gestión Tributaria avisado por intervención municipal, del intendente jefe de la policía local y el resto de documentación obrante en el expediente administrativo, el Pleno acuerda. Primero, aprobar inicialmente la supresión, modificación y establecimiento y ordenación de las ordenanzas fiscales en los términos que se señalan. Primero, modificación de los artículos 10, 30, 47, 70, 71, 72, 73 y 74 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos Municipales y otros ingresos de derecho público. Segundo, supresión de los artículos 9 y 17 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo, subsuelo del dominio público local. Tercero, establecimiento y ordenación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas. Cuarto, establecimiento y ordenación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública en favor de las empresas explotadoras de servicios de suministro. Quinto, modificación de los apartados 3 y 5 del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y, por último, modificación del artículo 3 en su apartado 2 y siguientes de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En segundo lugar, el Pleno acuerda abrir un periodo de información pública y dar audiencia a los interesados por un plazo de 30 días para que puedan presentar alegaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por la Corporación. Si no se presentan, las modificaciones anteriormente establecidas se consideran definitivamente aprobadas. Y, por último, se faculta al señor alcalde presidente para la ejecución del presente acuerdo. La propuesta fue dictaminada en comisión informativa por 7 votos ponderados a favor, emitidos por el Grupo Municipal Izquierda Unida de Comas Madrid, ningún voto en contra y 18 abstenciones correspondientes a los grupos municipales Socialista, Mixto y Ciudadanos. Bien, muchas gracias, señora secretaria. Y presenta este punto el concejal responsable del área económica, don Manuel, cuando quiera. Buenos días, muchas gracias.
Voy a intentar ser breve, hacer una pequeña introducción acerca de la utilidad y los objetivos que busca la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2020 y una concreción de esta relación de artículos que nos ha leído la secretaria de modificación. En primer lugar, queremos hacer un reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de la Concejalía de Hacienda por su trabajo en beneficio de la ciudad a la hora de revisar y hacer propuestas de actualización de las ordenanzas. La utilidad de las ordenanzas fiscales entendemos que es el sostenimiento y la mejora de la calidad de los servicios públicos mediante una adecuada financiación por medio de unos tributos justos que tengan en cuenta la capacidad económica de las personas que deben cumplir, de nuestros vecinos y nuestras vecinas, así como del tejido económico. Debemos trabajar por implantar un nuevo modelo de financiación municipal que sea más justo y estable y que garantice la suficiencia financiera, el equilibrio, la autonomía local y la estabilidad de nuestras haciendas. Debemos avanzar, por tanto, en la progresividad de la carga fiscal y atender al aumento progresivo de la desigualdad social, que debería ser objeto de un tratamiento más que favorable desde el ámbito tributario. Este modelo de financiación debe tener en cuenta el aumento de los servicios públicos que los ayuntamientos estamos obligados o estamos dispuestos a prestar a nuestros vecinos y vecinas. Atendemos, por tanto, a la demanda de nuevos servicios por parte de la ciudadanía y por ello debe regularse económicamente. La modificación que se presenta para el 2020 atiende en primer lugar a este objetivo, a la mejora de la calidad de los servicios públicos mediante una adecuada financiación. Destacamos que esto intentamos hacerlo o lo hacemos en este año sin aumento de la presión fiscal a los vecinos y vecinas. Tenemos a disposición un PowerPoint que colgaremos de la página municipal en lo que podemos apreciar la no evolución, la no subida de los tributos y tasas municipales durante los últimos 9 años con respecto a todas las ordenanzas prácticamente. Lo podremos encontrar en la web municipal como apoyo a la información que estamos tratando hoy. En segundo lugar, trabajamos para acercar la Administración tributaria a la ciudadanía mediante la revisión y mejora de los procesos administrativos por parte del Ayuntamiento. La revisión de estos procesos, por nuestra parte, se lleva a cabo para la implementación de una nueva aplicación informática que busca mejorar la eficacia y la eficiencia administrativa, permitiendo que las vecinas y vecinos se beneficien de esta reducción de papeleo y de burocracia. En tercer lugar, buscamos el objetivo del desarrollo de los servicios de la Administración electrónica, no solo por la obligatoriedad que nos marca la legislación, sino también por la utilidad que para el ciudadano y la ciudadana tiene esta Administración electrónica. Se pondrá en marcha, por tanto, la oficina virtual tributaria, donde nos podremos informar y tramitar de nuestros expedientes tributarios. Y daremos un impulso a la carpeta ciudadana para acceder a un importante número de trámites tributarios. En concreto, las modificaciones que planteamos a aprobación son, en primer lugar, en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, así como en la reguladora del IBI y la reguladora sobre vehículos de tracción mecánica, planteamos que las resoluciones estimatorias sobre las bonificaciones fiscales no serán notificadas de manera individualizada al vecino o a la vecina, sino que tendrán un reflejo directo en los padrones y recibos que ya pagamos. En segundo lugar, la posibilidad de dividir los recibos cuando concurran varios obligados tributarios en los tributos de cobro periódico. Esta modificación se lleva a cabo en la Ordenanza General. La ciudadanía, a través de la sede electrónica, podrá autoconcederse el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas con la Administración sin necesidad de acudir a un proceso físico, de presencial en el Ayuntamiento. Son las deudas de un importe inferior a 5.000 euros. Los vecinos y vecinas, a través de esta oficina virtual tributaria, podremos autoconcedernos el aplazamiento o el fraccionamiento de los tributos según las tablas que vienen recogidas en la propia propuesta de ordenanza. Se modifica también la ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local, para extraer de esta ordenanza farragosa 2 ordenanzas nuevas. En este caso se crea la ordenanza reguladora de entrada de vehículos a través de aceras o calzadas, el clásico vado, realizando una actualización de los tributos de los vados en inmuebles de uso no residencial, es decir, el elemento industrial, que lleva un ajuste ponderado en función de los criterios de varios coeficientes, como son la intensidad, la capacidad de uso o las molestias generadas. No hay una subida de los tributos para los vados residenciales y sí hay una actualización del coste que estaba teniendo para los industriales este uso de vados. Se incluye también para las estaciones de servicio y los lavados de coches.
Se crea también, extrayendo su articulado de la ordenanza reguladora de tasa del dominio público local, se crea la ordenanza por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, la que se conoce como la ordenanza del 1,5. No tiene subida, sino que sencillamente se extrae de la ordenanza anterior y se crea una específica para facilitar el entendimiento. Se simplifica el acceso a las bonificaciones por familia numerosa en los supuestos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, al no ser exigible a partir de la aprobación de estas ordenanzas el empadronamiento de ambos cónyuges en la misma casa para beneficiarse de esta reducción del IBI. Se elimina igualmente el tener que aportar documentación que ya tiene la Administración en determinados supuestos, en determinados procedimientos tributarios, en la ordenanza de vehículos de tracción mecánica. Y se aplican los beneficios fiscales que tuviera derecho el vecino o la vecina desde el primer año de matriculación del vehículo mediante un proceso de autoliquidación del ciudadano. Y por último, también se recoge en la ordenanza reguladora de la tasa por prestaciones de servicios y relación de actividades a cargo de la policía local la modificación que previamente hemos visto en la declaración institucional aprobada para adaptar las categorías profesionales de la policía a lo que marca la ley de coordinación. E igualmente se modifica para actualizar la tasa de petición de elaboración de informes sobre accidentes de tráfico a la policía local, que actualmente estaba en un importe inferior al coste que efectivamente, por parte del Servicio de Policía Local, nos indica que conlleva este servicio, que se establece en 90 euros. Estas son las modificaciones que entendemos que caminan en el cumplimiento de los 3 objetivos que hemos planteado al inicio y que creemos que son de enorme utilidad para los vecinos y para las vecinas. Y, por tanto, les solicitamos que apoyen y aprueben estas ordenanzas. Gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. ¿Intervenciones? Por el Grupo Mixto, su portavoz, doña Janet, cuando quiera. Sí, bueno, yo quería referirme en concreto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local, que al suprimirse el artículo 9, epígrafe B, se crea con esto la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas. La aprobación de esta nueva ordenanza, como ha explicado el concejal, no afecta a los inmuebles de tipo residencial, pero sí a los de carácter no residencial. Y la verdad es que aumenta considerablemente la tasa que tienen que pagar, porque tienen que pagar casi un 50% más. Por eso yo quería solicitar al concejal que en su próxima intervención nos explicara si existe una estimación aproximada de lo que supone el aumento de estas tasas, porque evidentemente esto va a suponer un esfuerzo para los autónomos y los empresarios que van a tener que asumir este incremento de la tasa. Y, por último, hacer mención a la tramitación de las ordenanzas fiscales, porque llegados a este punto de aprobación inicial, así está establecido el trámite, los grupos no tenemos oportunidad de hacer ningún tipo de alegación, sugerencia, porque ya a la comisión informativa viene dictaminada. Esto significa que nos aboca en el plazo de 30 días tener que hacer todas esas sugerencias y por un tema de economía procesal, a lo mejor el trámite se podría hacer de otra forma, de manera tal que ya lo trajéramos aquí todo aclarado y dictaminadas nuestras sugerencias, porque si no tiene que volver el trámite, tiene que volver las ordenanzas fiscales a ser aprobadas aquí en otro pleno. Entonces, por una cuestión de economía procesal, sugiero que a lo mejor se estudie otra manera de hacer la tramitación. Bien, muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, su portavoz, don Bernardo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues nosotros, antes de entrar en lo que es la ordenanza, que tampoco vamos a entrar mucho, sí nos gustaría también sugerir al equipo de gobierno que para futuras ocasiones se traiga la votación individual de cada modificación. Ya se lo sugerimos en la comisión y se lo volvemos a recalcar hoy en el Pleno, porque podemos estar de acuerdo con algunas modificaciones y con otras no, y sería una pena votar en contra de un bloque cuando podemos estar de acuerdo con algunas modificaciones que proponen. También ya en la comisión se lo dijimos, creemos que un gobierno en minoría, en este caso con 9 concejales, necesita el apoyo del resto de partidos de la oposición y entonces creemos que la memoria en este caso debe ir con menos carga ideológica de la que podía venir. Podemos estar de acuerdo de que hace falta un nuevo modelo de financiación de las administraciones locales, pero bueno, creo que es mucho más cómodo para el resto de partidos a lo mejor identificarse con una cosa más light, digamos, que cargar esta memoria
porque la tenemos que asumir todos con esta carga ideológica. Y entrando en lo que es las propuestas que nos hacen de modificación de las ordenanzas, pues como ha dicho el concejal, el señor Castro, no hay una subida de la carga impositiva a los vecinos, sino se regula un poco y se deja más claro todo lo que se saca de la ordenanza para que quede más claro a la hora de poder aplicarla. Y por lo tanto estamos a favor de esta modificación de las ordenanzas que ustedes proponen, y también algo que nosotros siempre por lo que hemos apostado, que es por la modernización de la administración, y creemos que con estos pasos que ustedes que han propuesto, pues es un paso adelante, y por lo tanto vamos a apoyar la modificación que traen. Bien, muchas gracias, señor portavoz. Por el Grupo Socialista, José Manuel, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Nada, Juan Manuel, perdona, que te llamo José Manuel. Juanma. Bueno. Como si llevara ya poco en este pleno. Disculpa, Juanma, cuando quieras. Nada, que nosotros queremos felicitar también al Departamento de Hacienda, los funcionarios del equipo de Hacienda, por la elaboración de estas dos nuevas ordenanzas, porque al final se eliminan 2 artículos para elaborar estas 2 nuevas ordenanzas. Comparto con el portavoz del Grupo de Ciudadanos que se tendría que haber individualizado para que el voto sea a cada ordenanza, y también comparto lo establecido por Janet, en el que a lo mejor un poquito más de documentación para ir un poco más ligeros a nivel procesal o con más tiempo nos hubiese gustado tener. Pero vamos, el Grupo Socialista también aprobará esta propuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. Cierra el turno. Uy, tenías todo. Juan Manuel. Sí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por sus aportaciones y por su apoyo a la ordenanza. Con respecto a lo que ha planteado la concejal del Partido Popular, Janet, sí, no hay problema en que vayamos a trabajar previamente, a llevarlo a la comisión informativa para su dictamen, ¿vale? Las posibles propuestas o incorporaciones que puedan hacer los grupos. No tengo mayor problema. Me van a disculpar, o pido disculpas por quizás no haberlo hecho esta vez, en mi primera tramitación de ordenanzas. Sí me comprometo a, en sucesivas ocasiones, poder trasladar previamente la información, que podamos trabajar esas aportaciones, aunque luego hay que seguir el tracto administrativo y debamos recoger alegaciones de otros interesados, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo y trabajaremos para ello. Entiendo que no hay problema tampoco a que en próximas ocasiones lo que está planteando tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Ciudadanos de la votación individualizada de cada una de las modificaciones podamos llevarlo a cabo, siempre y cuando no tenga una afectación también, porque se puede dar el caso de que se aprueben unas modificaciones, una ordenanza, en otras no, tengamos que abrir las alegaciones, siempre que no, entiendo que no alargue los plazos de tramitación y de cumplimiento efectivo de la ordenanza, entiendo que no debería haber problema. Con respecto a lo que plantea el portavoz del Grupo de Ciudadanos, con respecto a la carga ideológica en la memoria, ya lo comentamos en la comisión informativa. La memoria es un documento explicativo de los objetivos que se plantean con las ordenanzas. Entendemos que la carga ideológica a la que hace referencia es la crítica que se hace desde la memoria a los recortes y a la imposición de las llamadas leyes de estabilidad a la autonomía local, que ha dificultado bastante la gestión económica de los ayuntamientos, y que no es una crítica hecha desde la izquierda o desde el centro, sino que es una crítica asumida también por la Federación Española de Municipios y Provincias, donde participan casi todos los ayuntamientos de este país. Por tanto, no entendemos que haya una carga ideológica en esta memoria. Entendemos además que es un documento de apoyo y que lo realmente efectivo es el texto de las ordenanzas que nuestros vecinos y vecinas debemos cumplir y pagar. Le agradezco el destacar el elemento de modernización que incluyen las ordenanzas, y es un compromiso por parte de este Gobierno y esta corporación de seguir avanzando en ese camino, ¿no? El objetivo, como decíamos en el tema de los objetivos, es dotarnos de esa aplicación informática en el menor breve tiempo posible y tener la oficina virtual tributaria a disposición del uso de nuestros vecinos y vecinas en el ámbito de la gestión tributaria, pero en el resto de ámbitos de la Administración vamos a avanzar por ese camino de la modernización también. Y con respecto a lo que planteaba el compañero del PSOE, lo que ya decíamos antes, sí, vamos a trabajar para que se pueda ver antes con los grupos y les agradezco su apoyo. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, don Bernardo, cuando quiera.
Sí, muy breve. Sí, a mí me parece bien que que se critique a la Administración General o a la Administración Autonómica, pero entonces creo que hay que hacer también una autocrítica. Las propias administraciones con el despilfarro que ha habido, y por no hablar de las grandes rotondas estas que ha habido, hasta programas del despilfarro de las administraciones públicas, podemos hablar de cosas locales como lo que ha pasado en septiembre, que se ha echado abajo una casa la casa energética que costó casi 2 millones de euros. Entonces yo creo que hay que hacer también autocrítica si queremos pedir responsabilidades al resto de administraciones. Bien, ¿alguna intervención más? Cierra. Sí, ¿quién quiere? Sí. Sí, pues como me da la oportunidad, a mí me gusta hablar de vez en cuando. Sí, la autocrítica la hacemos en base a la que nos hayamos equivocado. Desde luego, lo que yo sí he detectado a la hora de analizar, de estudiar todo el desarrollo del trabajo que han hecho compañeros y compañeras anteriormente en el Departamento, en la Concejalía de Hacienda, veo que sí hay un avance en las políticas económicas que lleva a cabo esta corporación, y por poner un ejemplo tenemos un gráfico bastante claro sobre la evolución de la deuda viva, es decir, esas deudas que adquirían las administraciones y que en unos casos está impidiendo el normal desarrollo de dichas administraciones, en este caso no se da. Es decir, la gestión económica del ayuntamiento, y ahí están los números y lo hemos podido ver también en el rendimiento de cuentas, en ejecución presupuestaria con ustedes, estamos bastante contentos de cómo ha avanzado la gestión económica y, por tanto, en el momento que haya que hacer autocrítica, no tenga la menor duda que este concejal y este gobierno la pondrá encima de la mesa, no con un sentido de flagelarnos, sino precisamente de detectar los errores y poner las medidas oportunas para la mejora de nuestro sistema tributario. Gracias. Como este es el primer pleno y hemos dicho que también íbamos un poco también a aprender todos, me ha pedido la palabra la portavoz del Grupo Mixto. Cuando se cierra el turno. Es verdad que el orden de intervenciones debería ser primero el Grupo de Ciudadanos, luego el Grupo Mixto y luego el Partido Socialista e Izquierda Unida de Cuoma Madrid, porque es por la constitución del número original de concejales en la constitución de los grupos. Bueno, le voy a dar la palabra, es el primer pleno, pero cuando yo en los turnos pida palabras, los que quieran intervenir levantan la mano y luego yo la voy dando por el orden y por el tiempo establecido. Doña Janet. Muchas gracias. Nos iremos acostumbrando todos poco a poco al orden de intervención. Nada, solo hacer hincapié que es que se le ha olvidado un poco si existe alguna estimación de lo que se puede recaudar por parte del ayuntamiento con el incremento de la tasa que van a pagar, digamos, los inmuebles no residenciales. Era hacer hincapié en eso porque de 225 euros que se pagaba antes, ahora la tasa no se limita a las 10 plazas, sino que hay una distinción, se establecen unos baremos de 11 a 50, de 51 a 200 y de más de 200 plazas. Además de la que tienen que pagar las estaciones de servicio y gasolinera de 480 euros cuando antes pagaban 225. Es un poco si se ha estimado lo que puede suponer para las arcas del ayuntamiento. Bien, muchas gracias. Sí, discúlpeme que es cierto que no le contestaba antes. Bueno, en los informes que se presentaron en la comisión informativa y que avalan el trámite del expediente de modificación de las ordenanzas fiscales, podemos encontrar la justificación del cálculo, efectivamente, de las tasas que se están actualizando en los inmuebles no residenciales, en la industria, ¿vale? Entonces, no tengo aquí delante ahora mismo la estimación económica del aumento de los ingresos que supone, pero lo solicitaremos y se lo trasladaremos. Pero en el informe sí podemos ver, efectivamente, todos los cálculos que se hacen con respecto al alquiler, al coste del metro cuadrado, al valor catastral, a la ponderación que se realiza con respecto a naves, oficinas, locales, garajes, las viviendas, etcétera. Es decir, si está justificado y avalado técnicamente, el dato que nos solicita se lo trasladaremos en cuanto lo tengamos. Gracias. Bien, muchas gracias. Hecho el debate, una matización que no me gustaría que quedara en el pleno. La Casa Solano costó 2 millones de euros, don Bernardo. Fue toda la obra de toda la Plaza Ecópolis, incluida la Escuela Infantil y el Centro de Recursos de la Infancia. El problema de esta casa es que costaba más dinero arreglarla que tirarla abajo para el uso que iba a dar. Pero en todo caso, 2 millones era todo el proyecto que se hizo en su momento, independientemente de autocríticas. Bien, vamos a pasar a la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor levanten la mano. 22 votos a favor, en contra, ningún voto en contra, abstenciones, 2 abstenciones y una ausencia, por eso salen 24. Bien, pues quedan aprobadas, por tanto, de manera inicial las ordenanzas fiscales.
Y pasamos al punto sexto, que es la puesta en conocimiento del Pleno a efectos informativos de planes anuales de control financiero elaborados por la Intervención General para los ejercicios 19 y 20. La señora secretaria lee la propuesta de resolución. Sí. Visto el informe remitido por la Interventora General del Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2019 sobre los planes anuales de control financiero para los ejercicios 2019 y 2020, el Pleno se da por enterado del contenido de los planes anuales de control financiero para los ejercicios 2019 y 2020, que constan en el expediente administrativo, elaborados por Intervención General y remitidos al Pleno para su conocimiento, tal como dispone el artículo 31 del Real Decreto 424/2017 de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local. Pues el Pleno se da por enterado. Bien. ¿Alguna observación, alguna duda al respecto de este punto? Bien, es una información que nos trae la señora interventora. Muchas gracias. Sí, don Bernardo me había pedido la palabra. Sí, bueno, Una cuestión de pues orden. Sí. aclarar el tema de las actas. Como se ha dicho anteriormente, estamos aprendiendo todos y es cierto que la secretaria nos las envió en el mes de julio, pero como han pasado casi ya 3 meses, no lo teníamos controlado. Bien, gracias. Ya me extrañaba a mí, es decir, que yo a veces reconozco que soy un poco desastre, pero que la Secretaría General se equivocara en remitir actas, colgarlas y tenerlas a disposición, me extrañaba bastante. Por lo tanto, pues le agradezco que haga la observación. Bien, pasamos ya a las mociones de los grupos municipales. La primera es la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Equo más Madrid, de declaración de emergencia climática y ecológica. Presenta la moción, don Enrique Corrales, cuando quiera. Un segundo, señor concejal, que hago un recordatorio para que vayamos. Estas mociones van a tener 2 turnos. El primer turno, el ponente tiene 7 minutos. Los minutos siempre son máximos. Se agradece el que pueda decir las cosas en menos tiempo. Pero tiene 7 minutos. Los grupos tendrán otros 7. En el caso del mixto, si quieren intervenir las diferentes formaciones políticas, lo hemos repartido así, con 2:33. Tendremos que ajustar un poco los tiempos. Cierra el ponente por 5 minutos. Y en el segundo turno ya son 3 minutos de intervención. Y cierra el ponente también por 3 minutos. Yo, de todas maneras, se lo iré recordando. Don Enrique, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas. Estamos inmersos en una época en la que la cuestión ecológica y climática va adquiriendo una relevancia indiscutible en la agenda política. A nadie se le escapa ya que vivimos unos momentos cruciales como civilización en los que las decisiones a tomar van a suponer una oportunidad para el futuro o, por contra, nos van a llevar de manera más acelerada a un escenario donde los equilibrios de los ecosistemas quiebren definitivamente. Como todos ustedes deben saber, mañana viernes 27 de septiembre está convocada por más de 300 organizaciones la primera huelga mundial por el clima, para exigir la adopción de medidas concretas para revertir los efectos nocivos del actual modelo socioecológico en el marco de las movilizaciones por el clima, a nivel global, que impulsa el colectivo Viernes para un Futuro, en el que la juventud mundial, como actores principales de su futuro, que también es el nuestro, está dando muestras de un compromiso y responsabilidad muy superior a la mayoría de los dirigentes políticos. La ciudadanía debe de entender la urgencia irreversible de esta lucha. El Grupo Municipal de Izquierda Unida Equo más Madrid así lo entiende y esperamos que el Pleno en su conjunto comparta que desde el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid se pueden y deben apoyar iniciativas como esta, asumiendo también la responsabilidad con ese futuro. A nivel local se puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre la necesidad de poner freno a las excesivas emisiones nocivas para nuestro hábitat y realizar una vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global. El Grupo Municipal Izquierda Unida Equo más Madrid considera, en la línea de evidencias científicas, que los seres vivos y los ecosistemas que habitan el planeta Tierra se encuentran en una situación de emergencia climática. Y esta afirmación y convencimiento la basamos
en un ejercicio responsable de análisis de los últimos datos aportados por parte de la comunidad de expertos en esta materia. No se trata de un debate ideológico, que también, sino un debate racional, en el que los datos son claros e inequívocos. Hablamos de los recientes informes dados a conocer por parte de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, una organización amparada por las Naciones Unidas y que actualmente agrupa 132 estados de todas las partes del planeta, y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que agrupa en este caso a 195 estados. En ellos nos alertan del negativo estado de la biodiversidad y del calentamiento global. La situación ha llevado a que ya exista un creciente consenso dentro de las comunidades científicas para dar el nombre de antropoceno, edad del hombre, a la actual era geológica. El impulsor de este nuevo término fue Paul Crutzen, holandés, Premio Nobel de Química en el año 2000. El argumento central para él era que el nombre de la era geológica actual debería reflejar el impacto del hombre sobre la Tierra. Desde las primeras revoluciones industriales, la carga tóxica a la que ha sido y va siendo sometida el medio ambiente ha ido incrementándose por la emisión de una cantidad ingente de elementos nocivos. El efecto acumulativo de toneladas y toneladas de los mismos nos ha conducido a un punto casi de no retorno a nivel global. Estos grupos de expertos alertan de un peligroso rumbo que puede llevar a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. 1 millón de especies están amenazadas por la actividad humana, amplias extensiones polares están sufriendo un deshielo acelerado, por no hablar de la deforestación descontrolada en grandes zonas de la Amazonia. No responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría asumir la muerte de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida de la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas. Es el momento de compromisos políticos reales y vinculantes, ambiciosos pero ineludibles, si queremos ser coherentes con esta situación de emergencia que nos ocupa y preocupa. Una hoja de ruta que ayude a garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con los informes del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales al 1,5 grados centígrados. Como consecuencia del análisis anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ecomar Madrid les insta a compartir y apoyar esta moción, cuya concreción para nuestro ámbito local se expone a continuación. Un estado de emergencia implica redirigir todos los recursos disponibles de las entidades, en este caso los ayuntamientos, para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que conlleva, y supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario para frenar la emergencia. Un minuto, señor concejal. Ante ella, los firmantes de esta moción se comprometen a iniciar un proceso de transformación ecológica, en colaboración con todos los sectores que desean avanzar en políticas efectivas para poder lograr la plena consecuencia de los siguientes objetivos. Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para la reducción de gases de efecto invernadero que haga posible llegar al balance neto cero no más tarde de 2040. Avanzar hacia un consumo energético proveniente de fuentes 100% renovables y una movilidad sostenible lo antes posible. Para ello se seguirán impulsando las medidas ya en marcha desde este ayuntamiento.
Crear más espacios peatonales para conseguir reequilibrar la presencia de las personas y los vehículos a motor con una de las cuestiones de movilidad que las ciudades del futuro deben afrontar decididamente. Fomentar medios de transporte más respetuosos. Debe ir terminando, señor concejal. Exigir que las líneas de autobuses interurbanos actuales y futuras dependientes del consorcio regional de transporte sean dotadas de unidades previstas de combustibles no contaminantes. Y bueno, me dejo unas cuantas más que si acaso en otro momento ya las iré diciendo. Gracias. Pues intervenciones por el concejales no adscritos. Don Antonio. Buenos días a todos y a todas. El clima ha marcado el desarrollo de la vida humana desde el inicio de los tiempos. Esta semana está resultando muy mediática desde el ámbito internacional ante los acontecimientos propuestos por la emergencia climática y ecológica. Por un lado, se ha celebrado el lunes 23 la Cumbre de Acción Climática en la sede de Naciones Unidas y este viernes 27 hay convocada la Huelga Mundial por el Clima. En esta cumbre se ha exigido a los países miembros de la ONU comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero a plantear acuerdos ambiciosos y precisos sobre el cambio climático y tratar de convencer a aquellas naciones que se encuentran reacios a someterse a obligaciones sobre emisiones o utilización de combustibles fósiles. Por muchas amenazas climáticas e informes catastróficos que reclaman una reducción de las emisiones en un 45% para el 2030, conseguir la neutralidad de carbono en 2050 y eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, la iniciativa debe partir fundamentalmente de los países más contaminantes. La clasificación de estos países más contaminantes del mundo la lidera China con un 30%, en segundo lugar Estados Unidos con un 15%, en tercer lugar la India con un 7%, en cuarto lugar Rusia con un 5% y en quinto lugar Japón en un 4%. Dichos países firmaron el acuerdo en la 21 conferencia sobre el cambio climático celebrada en diciembre de 2015 en París, con los siguientes objetivos para reducir las emisiones. El objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, limitar el aumento a 1,5 grado centígrado, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo. Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. En esta conferencia, las ciudades también tuvieron protagonismo porque se le invitaba a intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones, aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos al cambio climático y mantener e impulsar la cooperación regional e internacional. Por consiguiente, las ciudades deberían asumir medidas para conseguir unas calles libres de combustibles fósiles, descarbonizar los edificios, avanzar hacia el objetivo residuos cero y llevar a cabo acciones climáticas que traigan beneficios medioambientales, sociales, económicos y de salud a sus vecinos. Vaya concluyendo, señor concejal. Sin embargo, deberíamos no poner muros que lleven a frenar el crecimiento económico e incluso reducir la población mundial bajo la excusa del calentamiento. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cuyos miembros son independientes, sino que son designados por los gobiernos miembros de la ONU, uno de los mayores organismos burocráticos del mundo, cuyo presupuesto para 2018-2019 es de 5.396 millones de dólares, con una plantilla solo en su secretaría de 37.505 funcionarios, recientemente surgió en una nota de prensa en agosto un crecimiento demográfico reducido y que la población tendría que comer menos carne para salvar el planeta, recomendado dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal, como cereales secundarios, legumbres, frutas y verduras y alimentos de origen animal, producidos de forma sostenible en sistemas que generan pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero resulta paradójico que la misma nota de prensa este órgano internacional reflejara que el uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. Como la moción de los grupos municipales IUE, Más Madrid y Podemos proponen apoyar la gestión de las comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y al freno de la erosión, vaya concluyendo, señor concejal. Supuesto, 30 segundos, aumento de la explotación agrícola en el municipio de Rivas hacia Madrid, en contradicción con la denuncia de
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y para ejercer esa recuperación se entiende que sea a base de expropiar propiedades privadas a particulares entidades jurídicas. Me preocupa mucho que dicha gestión no favorezca a la gran mayoría de los ripenses. Asimismo, me inquieta la sugerencia en la moción de evitar los bancos con los que trabaja el municipio que financien proyectos basados en combustibles fósiles, porque me lleva a deducir que el Gobierno municipal plantea continuar endeudando al Ayuntamiento con mayor financiación proveniente de los bancos. Bien, Por conclusión, mi voto será la abstención. Bien. Gracias. Gracias. Mire, como estamos en el primer pleno, se han pasado los dos ponentes, tanto el ponente como el interviniente del grupo de no adscritos, se han pasado en exceso. Le voy a dar el mismo tiempo, por supuesto, al resto. No tenemos muchos asuntos en el pleno, pero vamos a ir entrenando esto de cumplir los tiempos. ¿Alguna intervención más del grupo? Bien, es cierto. Gracias, al Grupo Ciudadanos. Don Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. La emergencia climática y ecológica es un tema urgente, prioritario. Creemos que no es un tema ideológico. Creemos que es un tema no debatible a nivel político. En el ámbito estatal estamos observando que hay cierto inmovilismo por parte del Partido Socialista, más bien sanchista, que ha hecho que lleven más de un año diciendo que iban a impulsar una ley por el cambio climático, pero se han entretenido en ver cómo funciona el FANCON. No podemos dar la espalda al cambio climático. Desde Ciudadanos se ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados para promover las conversaciones necesarias con las restantes formaciones políticas para consensuar un pacto de Estado por la energía y la industria, que consolide las bases para que la economía española no se comprometa ni la seguridad del suministro ni en la competitividad económica. El calentamiento global es una realidad. Lo niegue quien lo niegue, y en este caso estamos hablando de Vox o al menos alguno de sus dirigentes. De todos modos, desde Ciudadanos no compartimos el alarmismo como forma de hacer política. Creemos que, vuelvo a decir, que no es un debate ideológico. Si bien es incuestionable la realidad del cambio climático de origen antropogénico. Los fenómenos meteorológicos extremos se han vivido en Rivas, afortunadamente sin grandes consecuencias, más allá de las indefiniciones de nuestro ayuntamiento con el canal de Isabel II, que aprovechamos para solicitar que este tema sea solucionado antes de la próxima gota fría. Hablando de estos fenómenos meteorológicos extremos, aprovechamos para agradecer una vez más tanto a nuestra policía local como a la Guardia Civil, como a los bomberos y a los voluntarios de protección civil en su gran labor que han hecho durante estos días. Es una pena que del Gobierno de este ayuntamiento no se haya destinado para ello el mismo número de efectivos que se van a destinar a la fiesta de determinados partidos políticos, a no ser que nuestro señor alcalde piense que estas fiestas pueden traer consecuencias más negativas que la propia gota fría. Estamos con el clima, caballero. Creemos que nuestro ayuntamiento debe promover inversiones en I+D+I, en nuevas tecnologías que contribuyan a la descarbonización de todos los sectores de la economía de Rivas. También creemos que este tema necesita un amplio consenso político, tanto a nivel municipal, autonómico y nacional, para buscar medidas reales, como por ejemplo el uso efectivo de las energías renovables. Por ello, instamos al Gobierno municipal a permitir la participación activa de todos los grupos políticos representados en este ayuntamiento, que permita la toma de decisiones conjuntas sobre iniciativas relacionadas con la energía, sobre todo con las anunciadas últimamente. Y en esta línea nos resulta sorprendente, por no decir contradictorio, que los grupos municipales IO, ECU o Más Madrid y Podemos se preocupen de una forma tan intensa por la emergencia climática y ecológica, pero no hayan puesto en marcha en Rivas una concejalía de medio ambiente, tan demandada por diferentes colectivos ecologistas y ciudadanos de nuestra localidad. Concejalía desde la que se debería promover y poner en marcha las medidas que ponen en su propuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. Ahora sí, por Grupo Mixto, intervenciones. Doña María de los Ángeles, cuando quiera. Señor alcalde, buenos días a todos los presentes, buenos días a todos los ciudadanos que nos siguen por streaming. No pensaba intervenir, pero bueno, por alusiones un poco a lo que el compañero ha aludido a Vox. La postura siempre es la misma. Vox se opone a todo, Vox parece que está ciego, Vox parece que va en contra de todas las decisiones de cambio climático. Y esa no es la verdad ni es la realidad. Vox es muy consciente del cambio climático, Vox es muy consciente de que hay que actuar en el medio ambiente, pero en todo el medio ambiente, y que no solamente las medidas a adoptar sean siempre en perjuicio del ciudadano. Que el ciudadano al final sea el que tenga que pagar el pato, el que tenga que dejar de consumir un coche diésel y se vea forzado a consumir un coche eléctrico, con el agravante que luego esa energía eléctrica tiene también un consumo de energía fósil,
para producir esa energía, con lo cual es un engaño en el que nos vemos siempre sometidos y no estamos de acuerdo en las cuestiones a la hora de elaborar las medidas a adoptar por el medio ambiente, porque el medio ambiente también es lo que tenemos en la tierra. Ahora mismo en Rivas tenemos una población de mapaches, que es una especie invasiva, de la cual no se está tomando ningún tipo de actuación sobre ella. Y a los ripenses yo creo que les puede preocupar mucho más eso que no saber que el pulmón, Madrid es el mayor productor de contaminación y Rivas, al fin y al cabo, sufrimos lo que nos llega de allí y los ripenses no nos queda más remedio que tenernos que desplazar en coche a Madrid. El carbón aquí en Rivas no hay, en Madrid sí lo hay y es una fuente grande de contaminación. Entonces, desde Rivas yo creo que poquito podemos ayudar a ese medio ambiente porque ya lo hacemos los ciudadanos con nuestro día a día. Gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala. Doña Janet. Perdón, doña Vanessa, que no lo había visto, que estamos en la misma fila. Doña Vanessa, de Podemos. Bien, esta moción es una propuesta que viene relacionada con múltiples cuestiones, como el transporte, la contaminación, el medio ambiente. Y aunque parece una cuestión global, lo cierto es que nosotros tenemos una responsabilidad. Espere un segundo, señora concejala, que las personas que están saliendo del pleno lo puedan hacer en silencio para no interrumpir el pleno. Bien, señora concejala. Sí. Continúe. Bien, decía que esta moción es una propuesta global y que nuestras acciones y nuestras políticas tienen una incidencia en ese cambio climático. Desde Podemos nos tomamos muy en serio la necesidad de abordar las materias relacionadas con ese cambio climático y la emergencia que supone como sociedad e incluso como especie. El cambio climático es una evidencia científica. Nos encontramos verdaderamente ante una situación real de emergencia climática, que solo la ponen en cuestión, precisamente, los representantes de entidades que son las responsables de este problema. Negarlas a estas alturas supone un ejercicio de irresponsabilidad. Es ponerse una venda en los ojos para no ver esa realidad. Episodios climáticos como Dana. Estas últimas semanas, vividas tanto en el este de la península como en municipios vecinos, como Arganda, van a ocurrir con mayor asiduidad, alternando la vida de los ciudadanos y destruyendo el medio ambiente. Por eso es importante que actuemos con responsabilidad y que aceptemos la realidad de esa crisis climática, frente a aquellos que no reconocen la gravedad de ese cambio climático o consideran una milonga, una patulea, que se rebata en sede parlamentaria o en cualquier pleno los estudios científicos que hablan de subidas de temperaturas, de un clima semiárido que se está extendiendo o de esos veranos más largos. El pasado 17 de septiembre se aprobaba en el Congreso de los Diputados una petición de nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, que comprometía al Ejecutivo a poner en marcha todas las políticas necesarias para hacer frente a ese cambio climático. Podemos y tenemos mucho que hacer, y en eso Rivas es un referente. Claro que sí podemos hacer desde Rivas. Desde hace muchos años este municipio actúa en el compromiso de la sostenibilidad con un eje transversal de política municipal. Lo hemos hecho apostando con propuestas municipales como el Parque Agroecológico de Soto de Grillo, el Plan Rivas Emisiones Cero, aumentando las plantaciones de los árboles en nuestro municipio, apostando por las energías renovables y trabajando por un plan de movilidad urbana sostenible. Una prioridad para nuestro Gobierno que viene a sumarse a esa declaración de emergencia climática. Bien, muchas gracias. Y ahora sí, Janet, estoy deseando darle la palabra, como ve. Ahora ya sí tiene la palabra. Janet, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, esta moción que nos ocupa es una de esas iniciativas que se van presentando en serie en distintos ayuntamientos y que se ha debatido la semana pasada en el Congreso de los Diputados, primero como interpelación y luego como una moción consecuencia de interpelación. Es una declaración de buenas intenciones que es más mediática que práctica. Y cuando digo que no es práctica es porque ya existe una hoja de ruta de la Unión Europea en la que se ha comprometido a reducir antes de 2050 las emisiones entre un 80 y un 95% con respecto a los niveles existentes en 1990. Y con esta hoja de ruta que ya existe hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, nos acercamos a lo considerado como neutralidad climática.
Yo creo que el análisis que se haga del cambio climático, de la transición energética, yo creo que tiene que ser no superficial, sino tiene que ser un análisis serio que además contemple y aborde las consecuencias sociales para el empleo. Yo creo que para nadie es un secreto el impacto que va a tener el abandono de los combustibles fósiles para las comarcas mineras de León, de Asturias y de Palencia. Todos hemos visto las manifestaciones de los mineros delante del Congreso de los Diputados y del Senado cuando se han tratado estos temas. Por tanto, yo creo que se debe hacer un análisis más complejo. Yo no creo que se hayan hecho eco de esta moción los trabajadores de la central térmica de As Pontes, en La Coruña, que llevan manifestándose toda la semana pasada preocupados por su situación laboral. Ellos quieren una transición energética, sí, pero que sea justa y con unas garantías para su trabajo. Y precisamente el alcalde de As Pontes, un socialista, está preocupado y pide una oportunidad para la central térmica, porque ha hecho unos esfuerzos importantes para adaptarse a la nueva normativa ambiental europea. Y sabe usted, señor concejal, que mientras en España se debate el cierre de las centrales térmicas, España está comprando energía, porque han cerrado la de Anllares, está próximo el cierre de Compostilla y La Robla, pero mientras estamos comprando energía térmica producida por una central de Marruecos que sí vende más barato porque no paga los derechos de emisiones de CO2. Entonces, por favor, hagamos un análisis más serio y más en profundidad, porque aquí es una moción que no podemos hacer mucho desde aquí, pero ya hay una hoja de ruta marcada, nada más. Bien, pues muchas gracias por el Grupo Socialista. Don Omar, cuando quiera. Muchísimas gracias, alcalde. Comparto con usted que no es necesario ocupar los 7 minutos, dado que en este caso el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, apoyará esta moción. No quiero extenderme en exceso, pero sí que hacer una reflexión personal y alguna aportación a esta moción. Evidentemente, el Partido Socialista está comprometido con la Agenda 2030, como así lo ha demostrado el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, y hay que actuar ya contra el cambio climático. Lo ha dicho Antonio y lo han dicho otros concejales. Es verdad que a ámbito local y ámbito regional y nacional es muy complicado combatir el cambio climático, pero sí es verdad que hay que intentar desde todas las instituciones formalizar cualquier apoyo a la lucha contra esta crisis. De la mención que ha hecho Ciudadanos al Partido Socialista la haré después, pero quiero continuar con lo que hoy tocaba, no intentar cambiar el tema. Es verdad que declarar una emergencia climática desde cualquiera de las instituciones para mí es un fracaso, porque significa que no hemos estado a la altura de las instituciones, en una cosa que se lleva avisando desde hace más de 20 y 30 años, por lo cual declarar una emergencia climática, como hizo la semana pasada el Congreso de los Diputados y hoy este Pleno, para mí es un fracaso de aquellos que tenían la oportunidad de poder combatirla desde hace tiempo, y esperamos que poco a poco sigamos concienciando a la gente para que el cambio climático tenga menos negacionistas, como es verdad que sigue habiendo hoy, muchos menos que hace una generación o 10 años, y evidentemente una cosa positiva también, y lo comparto con este Pleno, que es la juventud. La juventud está completamente concienciada de que el cambio climático es una crisis. Las movilizaciones de esta semana a nivel mundial y la que mañana en la que participaremos demuestran que la juventud sí cree que hay una esperanza para este planeta, y espero que eso marque que los diferentes partidos políticos y los líderes políticos asuman el compromiso contra la lucha contra el cambio climático. Como decía, para nuestra desgracia es muy complicado a nivel local y regional poder combatir el cambio climático, pero sí creo que es una medida positiva, al menos de concienciación. En cuanto al inmovilismo del Partido Socialista, prefiero que ustedes nos sigan llamando inmovilistas desde la oposición, mientras pactan con aquellos que niegan el cambio climático, entre otras cosas como la violencia de género también, y mientras tanto el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación sigue estando reconocido a nivel internacional por su labor en favor de la Agenda 2030. Por todo ello, y con el compromiso de combatir el cambio climático, el Partido Socialista, y a través de una transición ecológica justa, sin dejar a nadie atrás, y es muy importante lo que ha dicho la compañera del Partido Popular, votaremos a favor de esta moción e instamos que se pueda elevar a instancias superiores los acuerdos de este Pleno para que desde una coordinación leal entre las instituciones podamos seguir combatiendo este cambio climático y dejemos de frenarlo, sino empezar por primera vez en la historia a combatirlo y a ganar algo de espacio contra sus efectos. Bien, muchas gracias, señor concejal. Y cierra el ponente por 5 minutos máximo. Me gustaría cerrar esta moción leyendo lo que cierra el turno, ¿eh? Hay otro segundo turno si lo desean. Tampoco es obligatorio. Pero me parece a mí que lo va a haber. Don Enrique, cuando continúe. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se compromete a, primero, establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero, no más tarde de 2040 y, a ser posible, antes de 2035.
así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. 2. Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, los gobiernos municipales deben analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarias, entre otros, para frenar nuevas infraestructuras fósiles. Alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles. Promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables. Crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática. Alcanzar una política de residuos cero. Evitar los bancos con los que trabaja el municipio, si fuera el caso, que financien proyectos basados en combustibles fósiles. Apoyar la gestión de los comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno de la erosión, la recuperación de los acuíferos, la recuperación de los pastos a través de la gestión inteligente del territorio y abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana. 3. Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad. 4. Iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones que ya se están manifestando, introduciendo en todas las decisiones de gestión municipal criterios de sostenibilidad como requisito ineludible para su puesta en marcha. 5. La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante, con competencias en materias de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adaptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables. Gracias. Bien, muchas gracias. Abrimos un segundo turno si alguien quiere intervenir. Bien, doña Vanessa, ¿por Podemos? Perdón, que me lío yo y primero es el grupo de Ciudadanos. Don Luis, tiene usted la palabra. Disculpe. Muchas gracias, señor alcalde. Muy breve. Muy específicamente sobre la moción, nos gustaría que se reflejara como fecha para balance cero 2050, que es lo que se ha aprobado en el Congreso de Diputados, ¿vale? Vuelvo a insistir también en nuestro deseo de que precisamente cambio climático y energía van muy ligadas y que el tema de energía, que parece ser que se va a tocar en Rivas próximamente, que estén implicados, que se haga un gran pacto para que todos los partidos estemos. Y por último, Dios me asista, no quisiera contradecir a nuestro señor alcalde, pero parece ser que el proyecto Ecópolis costó 4 millones, no 2, como ha dicho. Gracias. Bien, lo ha dicho su portavoz, que costó 2 millones la casa sola. Yo la estaba rectificando. Ahora sí, por el Grupo Mixto, doña Vanessa. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, decía la compañera del Partido Popular que es verdad que era una moción que se había debatido en serie. Yo creo que si se debate en serie es porque realmente tenemos conciencia de que hay un problema. Es verdad que tanto en las comunidades autónomas donde gobierna el cambio y en más de una veintena de municipios donde tenemos grupos municipales de Podemos, hemos presentado esta iniciativa relacionada con la emergencia climática. Desde este Gobierno conjunto de Izquierda Unida, ECUO, Más Madrid y Podemos estamos trabajando para llevar a cabo medidas concretas. Sabemos y somos conscientes de que queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando en una hoja de ruta vinculante que garantice las reducciones de esos gases de efecto invernadero, que garantice y apueste por las energías renovables y, sobre todo, de concienciar a la población sobre la situación de emergencia climática en la que nos hallamos. A mí sí que me preocupa que la Comunidad de Madrid
no se haya hecho dejace de sus funciones y que bueno, tengan ahí alguna portavoz de un grupo que diga que es una milonga esto de que estamos hablando de la emergencia climática. Y ahí, señores de Ciudadanos y el Partido Popular, ustedes también son los responsables. Bien, Janet. Sí, muchas gracias. Bueno, en el minuto que me queda poco voy a poder decir, solo que nosotros reconocemos perfectamente la situación y las consecuencias del cambio climático y sabemos que hay que actuar y reconocemos además que existe ya una hoja de ruta trazada. En cuanto a la parte que nos compete, que es la de aquí del Ayuntamiento, en el punto 2 en concreto, que usted habla sobre el abandono de forma inmediata y prioritaria, urgente y prioritaria de los combustibles fósiles, a mí me gustaría preguntarle, en su turno de cierre, cómo piensan organizar esto, cómo lo piensan poner en práctica, porque no sé qué le van a echar a los coches del Ayuntamiento para que funcionen y a los suyos particulares porque se supone que tenemos que dar el ejemplo. Y en cuanto a los bancos con los que trabaja el Ayuntamiento, no sé si además de crédito les van a pedir un informe sobre aquellos proyectos que financian si tienen que ver con combustibles fósiles o no. Yo creo que este tema tiene que ser tratado en profundidad, no como una especie de carta a los Reyes Magos, sino tratarlo con seriedad y con propuestas que sean razonables y viables para que desde aquí, desde el Ayuntamiento, en la parte que nos compete, realmente lo pongamos en práctica y lo podamos cumplir, no que sea una moción vacía que aquí queda muy bonita que aprobemos y que luego no se lleva a vías de hecho. Gracias. Bien, muchas gracias. Señora portavoz, por el Grupo Socialista, don Omar. Brevemente, alcalde. Evidentemente, por las intervenciones de los restos de los grupos nos alegra entender que esta moción va a salir adelante. Creo que esto es un tema en el cual no se tiene que sacar ningún tipo de rédito político e insto también al grupo parlamentario de Ciudadanos y de Podemos que cuando haya una nueva, Partido Popular, cuando haya una nueva ley de cambio climático en la Asamblea de Madrid que no se vote en contra, porque creo que es importante que todos aquellos tengamos espacios para poder coordinarnos entre las instituciones. Bien, muchas gracias. Y cierra también el ponente por 3 minutos, don Enrique. Bien, muchísimas gracias a todos por vuestras contestaciones. Espero que esta moción salga aprobada por unanimidad, ya que la emergencia climática es un hecho. Los señores de Ciudadanos me dicen que qué es lo que puede hacer el Ayuntamiento, ¿no? Desde nuestra parte que nos toca como Gobierno. Y bueno, una de las partes que hemos hecho, y además que es una iniciativa que llevamos desde el Gobierno de la anterior legislatura, es la compra de energía, la compra de energía para poder consumir energía renovable 100% y además con un ahorro económico para las arcas de nuestro ayuntamiento. Y claro que podemos hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, estamos con el consumo del agua, que los colegios están haciendo una labor bastante loable, que es que los niños y niñas de nuestro ayuntamiento, mediante la formación, lleven esas mismas iniciativas a sus propios hogares. Y señora concejala del Partido Popular, no es que desde el Ayuntamiento tengamos que decir a los vecinos con qué combustibles se tienen que mover. Son los propios vecinos y vecinas, los que elegirán con libertad cuál es el uso más sostenible y ecológico por necesidad, no por obligatoriedad, sino por necesidad de lo que estamos explicando con esta emergencia climática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues hecho el debate, asumiendo lo que planteaba también el concejal de Ciudadanos, de que lógicamente todo lo que tiene que ver con la estrategia energética de la ciudad nos interpela a todos y a todas y los grupos deben de proponer y de participar de ella, como no puede ser de otra manera. Pasamos a votar esta moción que propone el Grupo de Izquierda Unida Equo Más Madrid, de declaración de emergencia climática y ecológica. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. 21 votos a favor. En contra, 1 voto en contra. Abstenciones, 2 abstenciones. Por lo tanto,
Queda aprobada la moción.